La unidad de los hospitales donde se atiende a los pacientes más graves, a los pacientes críticos, las unidades de cuidados intensivos o de vigilancia intensiva, porque hay algunos proyectos como el que se está llevando a cabo en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, que es pionero en la manera de tratar a los pacientes en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos. Si os fijáis, bueno, si atendemos a los datos, ahora afortunadamente, a pesar de la gravedad del estado de salud de las personas que suelen ingresar en estas unidades, el 90% de las personas ingresadas en las UCIs vive, es decir, son dados de alta con vida, pero ¿cuál es la calidad de vida que se les ha prestado? ¿Cuáles son los servicios en fin, que se le dan en las UCIs? A veces están absolutamente rodeados de máquinas, con tubos, y bueno, de lo que se trata es de humanizar más ese trato. Y en eso sabe mucho el Hospital Universitario de Fuenlabrada, y está con nosotros la doctora María Ángeles de la Torre, que es médico intensivista de este Hospital de Fuenlabrada. Bienvenida, doctora. Buenos días. Bueno, vosotros tenéis la culpa de que el 90% de las personas que llegan a una UCI salgan con vida, sean dados de alta. Pero os habéis fijado que ese trabajo, por valioso que sea, en fin, se queda corto, porque hay muchas personas, que es lo que se ha dado en llamar, que tienen el estrés post-UCI. No solamente los pacientes, también los familiares. Cuéntanos, ¿qué es eso del estrés post-UCI? Pues mirad, eso es... Sí, es verdad que gracias a los avances científicos y tecnológicos que ha habido en los últimos años, pues la mortalidad de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos ha disminuido. Sacamos adelante muchísimos pacientes, como dices, es el 90% de los pacientes. Lo que pasa es que es verdad que los sacamos adelante en unas condiciones que no son muy buenas. El 40% de los pacientes que sacamos de la UCI tiene alteraciones funcionales. Los pacientes que ingresan con sepsis luego al alta en casa tienen como 1 o 2 limitaciones de su vida diaria, que puede ser ir al baño, comer. El 55% tiene alteraciones cognitivas, como defectos de memoria, no se acuerdan de los números de teléfono, los números de tarjeta, y un 30% tiene alteraciones psicológicas como ansiedad, depresión. ¿Pero por qué se produce esto, o trastorno de doctora? estrés postraumático. Pues mira, mucho de ello tiene que ver con el tiempo que han estado ingresados, con la patología que han vivido y con lo que han sufrido, con el tiempo de recuperación. Y todas estas alteraciones físicas, cognitivas y psicológicas que aparecen y permanecen después de haber estado ingresado en la unidad de cuidados intensivos se conoce como el síndrome post-UCI. Y no es solo eso, sino que es que la calidad de vida de estos pacientes se deteriora gravemente. El 50% de ellos al año necesita ayuda domiciliaria, al año no han vuelto a trabajar, y muchos de ellos esto implica una sobrecarga familiar que a veces no se puede llevar. Muchos familiares tienen también ansiedad y depresión. 1/3 de las familias de pacientes que han estado ingresados en la UCI toma medicación para la ansiedad. Muchos se tienen que Como pedir... decimos siempre, ¿quién cuida al cuidador? ¿no? Claro. ¿Quién cuida al cuidador? Excedencias laborales, y a veces el gasto económico de estas familias es insostenible. Y, doctora, algo importante, porque estamos hablando, bueno, eso es ese llamado efecto post-UCI, pero en el Hospital de Fuenlabrada habéis puesto en marcha, va a cumplir ahora 1 año, el proyecto Innova UCI, que permite, por ejemplo, no solamente atender a los pacientes en estado más crítico, también a los familiares, y que los familiares acompañen, incluso intervengan en el proceso de tratamiento dentro de la UCI. Eso es. Mira, para, digamos, el síndrome post-UCI nosotros hemos puesto medidas de tratamiento, hemos puesto medidas de diagnóstico y hemos puesto medidas de prevención. Es decir, no podemos tratarlo si no vamos a prevenirlo, habrá que hacerlo un poco todo a la vez. Entonces el equipo de UCI de ahí del hospital hemos puesto en marcha el proyecto que se llama Innova UCI, con ayuda del hospital, del equipo directivo, del gerente, del director médico, porque sin duda sin su soporte es que esto no lo hubiésemos conseguido. Entonces estas medidas para prevenirlo y para tratar de que los pacientes que sacamos adelante y que se vayan a casa mejoren y no salgan con este síndrome, una de las cosas fundamentales es el que estén rodeados de sus familiares. Las unidades de cuidados intensivos, que os sonarán, siempre han sido unidades cerradas donde al paciente
casi solo se le podía ver. Media horita por la mañana y media horita por la tarde. Eso es. Y punto. Eso es. Y uno o dos familiares, como mucho, ¿no? Eso es, pues ahora está demostrado y objetivamente que entre otras medidas que podemos hacer, el acompañamiento familiar mejora la evolución del paciente. Nuestros pacientes están muy malos con 5 días sedados profundamente. El resto del tiempo tienen que estar despiertos, tienen que estar respirando. Tener contacto con su gente. Qué mejor que estar acompañados de sus familias. Parece algo tan básico, pero qué importante, ¿no? Y que hasta ahora no se hacía, salvo en hospitales, como es el caso de Fuenlabrada. Poquito a poco, ahí, nosotros pertenecemos también al proyecto UCI, que busca la humanización de los cuidados intensivos y es que se está promoviendo todas estas medidas, ¿no? Que las UCIs de nacionales e internacionales sean UCIs de puertas abiertas, que la familia pueda entrar, no que sea un trasiego de familiares, pero que sí que el paciente esté acompañado por un ser querido siempre que sea posible, y eso nos ayuda a nosotros. Habéis empezado en Fuenlabrada y se va a extender a Alipio, como decías, hay más unidades y no somos nosotros la primera. Nosotros quizá lo que hacemos es un programa pues con varias medidas. Una es el acompañamiento familiar, otra de las cosas que hicimos fue una aplicación para móviles, no que da información de cómo se encuentra tu paciente, sino una aplicación donde la familia, nosotros nos dimos cuenta que los familiares les contábamos todo lo que tenía su paciente y les dábamos un montón de nombres y de patologías que luego se quedaban pues hasta asustados. Entonces, yo siempre le digo al doctor en cristiano, doctor, cuando me dice algo, ahora me lo pone en cristiano. Claro, pues sí que es verdad que nosotros estuvimos buscando, no había una página web con un lenguaje un poco más cómodo que explicase las patologías de los pacientes que ingresamos nosotros de la UCI. Distrés respiratorio, sepsis, delirio, que son nombres a lo mejor muy centrados en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, en relación con eso, estuvimos mirando a ver si encontrábamos alguna web, no había ninguna y decidimos crear una. Y uno de nuestros enfermeros, Enrique García, dijo, oye, qué mejor que una página web, ¿por qué no hacemos una aplicación para móvil que puede tener el paciente, el familiar, en su móvil y lo puede revisar en el momento que quiera? Entonces ahí les contamos qué es la ventilación mecánica, qué son todos los aparatos que van a tener alrededor, el monitor, el hemofiltro, el respirador, qué son las patologías más frecuentes y cómo pueden ayudar al familiar que tienen ingresado. Otra de las cosas que hacemos un poco para prevenir el síndrome post-UCI son los diarios de UCI. Los pacientes que están sedados durante muchos días en la unidad de cuidados intensivos, luego al despertar perciben ese tiempo como si hubiese estado ahí, pero no se acuerdan de nada, tienen recuerdos muy confusos. Pues bien, entre la familia y los sanitarios escribimos un tipo de diario que luego ellos posteriormente pueden llegar a leer. ¿Cuántas ideas, Sí, ¿Cuántas ideas? Se trata básicamente de eso, de humanizar ese servicio, donde la situación crítica y la gravedad de los casos pues hace que el deterioro o las secuelas sean importantes, y a veces eso no lo valoramos. Siempre se valora, oye, ha salido con vida, oh, qué gran logro, que sí, que es verdad, pero luego las secuelas y la calidad de vida es fundamental. Doctora de la Torre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vosotros doctora. por invitarme, gracias. Gracias. Bueno, Isabel. Doctora en corazón.